En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Carlos Salcedo, brillante abogado penalista y experto constitucionalista. Es un invitado muy frecuente aquí en el programa. Gracias, doctor Bienvenido. Digo por fuera o digo... Lo dejamos en materia interna y algunos son internados, dado el contexto de corrupción que también ronda en la República Dominicana. Doctor Salcedo, gracias por acompañarnos. Yo me siento como en mi casa en este programa. Yo creo que un día de esto me uno a ustedes también para entrevistarlos a ustedes o entrevistar a otros. Gracias. Pueden votar desde ahora en el público, que apoyen la moción. Gracias, licenciado Salcedo. Licenciado, hay un tema protagónico, triste, difícil, que es el caso del derrumbe de la discoteca Jet. Al día de hoy ya han pasado 8 semanas. Justamente mañana domingo 8 de junio se cumplen 2 meses de este triste suceso, que la gente espera justicia. Pero en su rol de abogado, hemos visto diferentes demandas que se han propuesto. Pero ¿usted considera estas demandas que pueden ser penal o civil? ¿Y cuál es la diferencia? Y como abogado, ¿cuál usted cree que conviene? Bueno, yo mismo, incluso algunos abogados que me han consultado, soy parte también del proceso. Ya nosotros tenemos querellas interpuestas. Y como digo, querellas son acciones penales o que procuran una sanción penal conforme lo dispone el Código Penal de la República Dominicana como homicidio culposo u homicidio involuntario. Pero al mismo tiempo la querella tiene una acción civil adherida que se hace de manera subsidiaria o complementaria. Y esa demanda civil procura derivar del hecho penal la sanción civil, las indemnizaciones para el resarcimiento por el daño causado a las víctimas, las que están vivas, que tuvieron traumas, lesiones de diferente naturaleza, y a los deudos, es decir, a las personas que sobreviven a los que murieron. La acción penal es la procedente en primer lugar porque todo aquel que por torpeza, imprudencia, negligencia, inadvertencia, incumplimiento de los reglamentos ocasione una muerte involuntaria, se hace reo de homicidio involuntario y es sancionado con hasta 2 años de prisión y multas que llegan hasta los 100 pesos. Una cosa irrisoria porque son disposiciones que vienen de 1884, cuando fueron traducidos los códigos napoleónicos y particularmente el Código Penal. Ahora bien, esa muerte, ¿por qué es involuntaria? Porque estas personas no planificaron, los propietarios del local no planificaron un asesinato, no se escondieron para esperar a una persona y practicar una estocada mortal o dispararles. Hoy tampoco hay una acción deliberada, intencional, que es el elemento moral de una infracción o el elemento intencional. No hay una intención deliberada para matar. O sea que de acuerdo a la ley no hay acechanza ni alevosía. Correcto. Pero sí hay una negligencia patente, evidente, claro, latente, y yo le voy a decir una cosa. Una estructura que venía liqueando, para decirlo de alguna manera, filtrando agua que lo constante. reconoció el propio propietario. Y partículas cayendo del techo. Partículas desde que lo compró el local. Y que no, eso se resolvía con unas cuestiones de yeso que finalmente no le decían absolutamente nada a nadie. Esa patología estructural, es decir, la enfermedad del techo, cualquier persona medianamente informada, imagínense un empresario de ese nivel que no esté informado de que un liqueo, una arenilla que estuviera cayendo durante tantos años, que fuera necesario permanentemente corregir para que la filtración no llegara como estaba llegando al piso y a la gente, que no le dijera absolutamente nada. Y él lo dijo públicamente en una entrevista que dio. ¿Puede ser ese un elemento probatorio en juicio? Claro que sí, ya nosotros incluso lo hemos aportado como prueba dentro del proceso en el caso de nuestra querella. Pero además, el hecho penal genera una falta civil, porque también la imprudencia, la negligencia está castigada por el Código Civil. Es decir, el hecho de usted causar un daño a otro, ¿verdad? Aunque sea inintencional, por el deber que usted tiene de cuidar la cosa inanimada,
Es decir, una estructura, un edificio, una construcción es una cosa inanimada, no es un animal en movimiento, no es una persona en movimiento, sino algo estático, que tiene su dinámica, pero es algo estático. Y esa falta ocasionada precisamente por que usted no previó, no adelantó, no hizo lo que tenía que hacer para preservar el debido cuidado, el mantenimiento adecuado y sobre todo el deber objetivo de garantía. Usted tiene que garantizar que ese inmueble no va a causar funcionando ningún daño a quienes ahí puedan albergarse. Eso solo, y hay otra cosa, un edificio que caiga en ruina, que se arruine, que se destruya totalmente, por su falta, evidentemente que ocasiona también una responsabilidad de naturaleza civil. Las cuantías, bueno, van a ser determinadas por los tribunales. La media en la República Dominicana, lamentablemente, y me río porque frente al dolor colectivo, y digo colectivo que no solamente son los deudos y las víctimas, somos todos en la República Dominicana que hemos sentido la laceración, el daño que terriblemente esto ha causado a todos nosotros. Pero ese daño debió preverse, debió tenerse en cuenta, pero al mismo tiempo entraña una sanción que los tribunales en la República Dominicana valoran de manera muy limitada y muy incluso distinta según la jurisdicción. Un muerto yo he tenido tantos casos en 38 años que ha habido muertos que le dan $1 millón por un muerto. Y le dan 2 millones de pesos si son 2, y le dan 3 si son 3. Pero imagínese usted cuántos muertos hay aquí. Y lógicamente, sobre todo por lo grave de la situación, no es lo mismo que usted esté en una edificación y caiga un avión sobre el techo y hayan 20 personas ahí y todas fallezcan. El hecho es externo a cada una de las personas. Lo más que puede haber es una exigencia de la responsabilidad civil derivada de un hecho ajeno. Y usted tiene que asegurar la responsabilidad. Y aquí le doy una primicia, no lo había dicho antes. Atención. Ese local no estaba asegurado. ¿Ustedes lo sabían? ¿Y por qué entonces se dijo aproximadamente durante las primeras 4 semanas del colapso que el señor Espaillat había hecho efectivo el cobro de una parte de seguro de su establecimiento? Porque se manipuló mediáticamente de que no había seguro para el techo, pero obviamente que dudo que haya una aseguración de un establecimiento por pedazos, ¿verdad? Entonces también insultar la inteligencia es bastante descabellado, pero sí se supo que durante las primeras 4 semanas de ocurrido el evento, se hizo efectivo el cobro de una aseguradora. Mira, yo te digo, yo no tengo la constancia de eso en mi investigación y los elementos de prueba que hemos reunido. Lo que yo te puedo afirmar es que no tenía seguro la estructura para proteger, en este caso, los daños, los perjuicios ocasionados por efecto de un evento como este. Ahora, Pero hay otro elemento más. Hay que ver la razón de por qué no está asegurado. ¿Ustedes saben por qué? Segunda primicia. No lo había dicho públicamente. Segunda primicia. Porque cuando fueron a hacer las evaluaciones, las distintas compañías aseguradoras, el edificio no reunía las condiciones para asegurarlo. entonces ahí podría haber un elemento jurídicamente hablando, ahora sí, hasta de premeditación. Me refiero en términos de la negligencia, porque si bien es cierto que tenemos demasiadas limitantes con la legislación vigente y el homicidio involuntario, hasta 2 años de prisión, dentro de la legislación vigente, ¿es posible, por ejemplo, en este contexto, los agravantes? No la hay la agravante, pero sí para fines de la sanción civil, los jueces, no es lo mismo una negligencia leve que una negligencia agravada. No es lo mismo una inadvertencia que es producto de una persona sin los conocimientos mínimos promedios que de una persona avesada, de una persona aguda, como en este caso es el empresario y la empresaria dueña de este local, de este negocio. Evidentemente que eso de alguna manera hace que la sanción civil sea mucho más drástica, pero además arrastra a la máxima sanción por la cantidad de muertes que eso ocasionó derivado de ese hecho
pero al mismo tiempo en la forma en que ocurrieron estos hechos, producto precisamente del desconocimiento de cuestiones elementales que toda persona, sin ni siquiera la formación que tenían estas personas propietarias del jet set, debían tener en cuenta. Ahora, licenciado Salcedo, hemos visto que en total han habido 64 demandas. ¿Eventualmente va a haber un juicio por cada demanda? No. Se trata de un juicio de múltiples acciones porque hay múltiples víctimas, pero cada una de estas personas van a tener que congregarse en un solo proceso judicial en materia penal. Hay personas que van a elegir y han elegido solo la vía civil. Eso tiene un riesgo que no lo voy a decir públicamente porque es una cuestión estratégica y para lo que he sido consultado incluso por algunos abogados. Bueno, yo soy asesor de mucha gente, pero soy asesor de abogados también. Tengo ese privilegio por muchas razones, ¿verdad? Y le he dicho, miren, tienen que tener cuidado porque la acción civil accesoria a la acción penal de manera separada ante los tribunales civiles puede ocasionar una detención del proceso civil en gran medida y eso puede ocasionar también un retraso en el resultado que cada una de las personas quiere obtener. Lo acabo de decir públicamente porque tampoco va a ser ignorado por los tribunales, pero creo que es una cuestión estratégica. Se puede hacer junto con lo penal y se puede hacer de manera separada la acción civil. Pero eso no quiere decir que no se pueda conocer de manera conjunta absolutamente todo. Si todos se ponen de acuerdo o todos nos ponemos de acuerdo y las acciones se encaminan a través de una querella con acompañamiento de la acción civil, un solo tribunal penal va a conocer de todas las acciones y una sola sentencia se debería producir. Pero tengo conocimiento de que hay varios abogados que se han ido y se van por la parte civil exclusivamente y por lo tanto habrán sentencias en lo civil que habrán de esperar el juicio de lo penal. Pero ahí hay un problema también. Bueno, de hecho son varios. Si nos vamos a la parte procesal exclusivamente de la ley vigente. Pareces abogada, No se Como que imagina. me vas a quitar el trabajo tú a mí. Estamos en ese trabajo en eso. también. Pero miren, yo tengo un tema con respecto a utilizar la vía civil y la penal. Porque si bien es cierto que pueden abiertamente elegir cualquiera de las dos, pero también está el tema de que si se elige la civil, hay algunas desventajas que van con esto. Y son desventajas que, dado el contexto, no necesariamente es conveniente. Claro. Nos informan que vamos a una pausa, lo cual le da un respiro de unos breves Sí, porque es segundos. una pregunta demasiado fuerte. Es que la estamos preparando. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con el doctor Carlos Salcedo. Ya estamos de regreso, encuentro directo junto a nuestro invitado, el doctor Carlos Salcedo, abogado penalista y constitucionalista. Discutíamos algunos aspectos de fondo y algunos de forma que podrían distraer sobre el caso del desplome en la discoteca Jet Set. Habíamos dejado sobre la mesa una pregunta que ahora sí vamos a desentrañar. Las vías que se utilizan para conocer los casos, la penal y la civil. En el caso de que yo elija la vía civil, automáticamente estoy haciéndome responsable, por ejemplo, de mis elementos probatorios de manera particular. Eso tiene un costo, más allá del valor incalculable de la vida humana perdida. Claro. Entonces, de alguna manera sería agregar más costos, porque esa persona tiene que hacerse responsable de sus propias investigaciones. Entonces, ¿qué nos podría decir sobre las ventajas y desventajas de utilizar una y otra vía? Si utilizo la civil, automáticamente reniego de la penal en cualquier etapa posterior, o en el caso de que yo elija la penal, puedo abiertamente agotar la penal y posteriormente la civil. Mira, te decía que tú casi eres abogada y qué suerte que me dieron un chancecito para yo buscar un chivo que tenía guardado por ahí. Llegó el momento. Llegó el momento. Mira, cuando tú tienes una acción penal que da lugar a un resarcimiento en lo civil, si tú la haces
única y exclusivamente ante el Tribunal Penal. Las dos acciones se van a conocer concomitantemente y con eso tú motorizas la agilización del proceso y terminas con una sola sentencia sin posibilidad de contradicción de fallos. Primera cuestión. Y ventaja que tiene lo penal. Además de que tienes el Ministerio Público a tu favor para la Ahí, investigación. precisamente, el actor civil que acompaña su acción con la acción penal tiene precisamente al investigador en sus manos para hacerle las solicitudes que él necesite hacer para robustecer la investigación y su fardo probatorio. Por lo tanto, tiene una autoridad pública que le va a decir, Exacto. sí, yo le puedo ayudar para que todas las instituciones públicas, instituciones privadas me suministren directamente la prueba que usted necesita. Fortalezco el caso y lo fortalezco para mí como Ministerio Público, pero te lo estoy fortaleciendo a ti como actor civil. Además de que debo gastar económicamente menos, porque el Ministerio Público no le va a cobrar por eso. Claro que sí, porque hay gratuidad. Ahora bien, cuando tú eliges la vía civil, el primer inconveniente que se puede encontrar es que ante la vía civil te paren el proceso, porque el tribunal, cuando le pidan, pero magistrado, hay una acción penal y por principio procesal, la acción penal detiene y sobresee, suspende la acción civil hasta que la acción penal sea finalmente conocida. Hay otros argumentos que podrían militar a favor de la continuación en lo civil, pero yo le voy a poner un escenario. Pónganse ustedes que en una eventualidad inenarrable, imposible prácticamente, el juez de lo penal descargue a esas personas, esperando lo civil, y lo civil finalmente vaya corriendo en el camino y el juez de lo civil condene, derivado de los hechos penales que fueron descargados. Hay una contradicción abierta de dos sentencias. Ahora, se podrá decir, no importa que el juez de lo penal haya descargado, en lo civil se puede condenar, porque en materia probatoria, en materia penal, la prueba tiene que ser contundente. ¿Para qué? Para poder levantar la presunción de inocencia de los imputados. En materia civil, basta que la prueba alcance más allá del 50% de lo debido, el valor, y que sea contundente, pero no tiene que ser al 100%. Pero decir, lo del sobreseimiento, espérese, no se me vaya todavía al otro punto, porque en ambas materias, civil y penal, si yo me acojo a la penal, entonces explíqueme cuál de las dos materias es la que se suspende, establece el sobreseimiento, porque eso es muy importante para poder comprender el proceso. Claro. Lo que permite o lo que obliga a sobreseer es que si hay una acción penal encaminada... La penal detiene la civil. No, la penal detiene la civil. La civil Claro. se paraliza hasta que la penal sea concluida, irrevocablemente. Y de hecho la civil es más expedita. Claro que sí. Bueno, relativamente. porque fíjate tú, Sí. el proceso penal debería agotarse en 3 años, si no es complejo. En 4 años sí es complejo. En materia civil no hay plazos. Hay plazos establecidos, pero aquí duran procesos civiles 7, 8, Sí, muchísimos 5. años. ¿Y qué pasa en 10 ese años. caso? Si se excede en el tiempo. Sí. No, si en lo penal pasa de los 3 años, si no es declarador complejo, puede automáticamente extinguir? el proceso se puede extinguir. Pero se puede eso no va a extinguir ocurrir. sin que se determine. Claro, se puede extinguir. Se extinguen los procesos precisamente porque no se culmina el proceso en el tiempo que establece, en este caso, el Código Pero Procesal. una Ahora, doctor, extinción de llámala- la acción penal, disculpa Ramón, una extinción de la acción penal sin que ninguna de las partes solicite. Sí, las partes tienen que solicitarlo. De lo contrario, En este caso, se la mantiene. defensa se mantiene. Ahora bien, también se puede demostrar que los aplazamientos, los recursos fueron usados abusivamente por la defensa y eso no se calcula en ese caso. El tiempo que se haya transcurrido por culpa de los imputados o por culpa de las víctimas. Incidental no se como computa. estrategia. Exactamente, que eso se utiliza Sí. bastante en los Ahora, procesos. doctor, llama la atención que en este proceso, hasta ahora, hemos visto que el Ministerio Público ha interrogado a lo que son los familiares, a las víctimas, a los afectados, pero no hemos visto como igual medida en el caso de, como se ha llamado a capítulo, lo que es el propietario o los mismos gerentes. Mira, hay que conocer cómo funciona el proceso. Cuando hay querellas y cuando hay una acción penal, los primeros sin interrogarse son los lesionados, los querellantes, las víctimas. Ese es el proceso, porque son ellos los que han motorizado la acción. Ahora, tú dirás, bueno, que aquí hay una acción penal envuelta que amerita también inmediatamente interrogar al imputado. Incluso
accionar con una medida de coerción. Pero resulta que incluso todos públicamente sabemos que hay una investigación en relación con la caída estrepitosa del techo del Jet-Set, que está en manos de una entidad pública, el INESBIE. Y hasta que eso no se produzca, evidentemente, aun cuando esa no sea una prueba imprescindible, que no sea la única prueba, es una prueba importantísima, ¿verdad?, con categoría oficial y además solicitada por el propio Ministerio Público. Y eso acompañará cualquier acción contundente en lo penal para medidas de coerción y también para una acusación posterior. Por lo tanto, la primera cuestión es interrogar ¿a quiénes? A las víctimas, a los deudos. Y luego viene el imputado o los imputados en el momento oportuno. ¿Y por qué no sucede así con el resto de los casos? Porque ya la investigación preliminar que hizo el Ministerio Público durante mucho tiempo no es un hecho de un acontecimiento inesperado. Cuando un Ministerio Público inicia una investigación en materia de corrupción, por ejemplo, tiene años investigando sin que nadie lo sepa. Y eso es una investigación preliminar. Cuando va a la medida de coerción, porque tiene todo reunido para una medida de coerción. Ya el otro tiempo es para robustecer la prueba, alguna prueba que le está faltando, pero tiene ya los elementos suficientes. En este caso, nadie esperaba que eso se cayera. Es decir, es un hecho que aconteció inesperadamente, aun cuando era previsible. Era previsible por parte de los propietarios, pero hay que investigar si era previsible, si era producto de una torpeza, si era producto de una negligencia, y eso hay que probarlo en materia penal, recuérdense. La prueba en materia penal tiene que ser contundente, absoluta. No puede albergar ni medio cc de duda. Esa es la realidad. Doctor, pasando a otro tema. El pasado jueves arrancó lo que fue el encuentro en el Consejo Económico y Social, básicamente tratando el tema de Haití como eje central, con el presidente y los expresidentes Mejía, Fernández y Medina Sánchez. Sus perspectivas sobre este encuentro. Mira, yo creo que el haber logrado reunir al presidente y los tres expresidentes vivos, ese solo hecho es y marca, diríamos, algo que debe ser visibilizado y que es aleccionador. Porque ante la realidad de inseguridad, de problema humanitario terrible del vecino Haití, evidentemente que el liderazgo nacional, independientemente del problema migratorio, de la presencia haitiana en la República Dominicana por expulsión de haitianos para que estos puedan proveer recursos a Haití, por una cuestión natural, la sobrevivencia de un país que comparte, en este caso una isla, con la República Dominicana, que tiene una situación económica innegablemente mucho mejor que Haití, evidentemente que el liderazgo nacional tiene que sentarse. Y yo quiero felicitar al liderazgo nacional, porque ha depuesto en este caso toda la jerga, diríamos, opositora, que finalmente lleva a que nada que el presidente tenga por iniciativa sea apoyado. Y aquí eso está por encima de todo. El problema haitiano es un tema nacional que ha sido invocado por todos los presidentes, como el que más, el actual, en los foros internacionales. Y habiéndose reunido para haber firmado una comunicación conjunta dirigida al presidente de los Estados Unidos, que por ser el país que más aporta a la OEA, que más aporta a la ONU, el país de mayor influencia y al que siempre se le ha atribuido la necesidad de intervenir junto con Francia y Canadá, evidentemente que esa firma, esa carta al presidente Donald Trump para que intervenga como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, para que frente a la declaración de febrero de Antonio Guterres, de poder convocar una fuerza híbrida que sustituya a la que en julio ya concluye, liderada por Kenia, en este caso, que es la misión multilateral de apoyo para la defensa de Haití, para la seguridad de Haití, cosa que no ha producido la detención de esos grupos paramilitares que lideran incluso las fuerzas públicas en Haití y que tienen aterrorizado a todo el país con todo lo que eso implica en términos de terrorismo, de narcotráfico y todos los delitos
de grupos organizados. Evidentemente que este liderazgo con esa comunicación para que la ONU intervenga con una fuerza híbrida, que tenga recursos, que sea operacionalmente, financieramente posible. Yo creo que si hay un problema de humanitario, si hay un problema de seguridad, de inseguridad extrema, ¿para qué, como decía el ministro, en este caso el secretario de Estado de los Estados Unidos recientemente, hace 2 semanas Marco Rubio, ¿para qué sirve la OEA? Usted hizo un interesante artículo. Bueno, está deteriorada institucionalmente, es ineficaz. También la ONU, que demuestre su liderazgo, el nivel de cooperación necesaria, el restablecimiento en Haití de la democracia, de las instituciones democráticas de ese país. La única forma de hacerlo es con el liderazgo multilateral, donde los países fundamentales se comprometan a aportar dinero, ¿verdad?, logística, operativamente funcionando y con un nivel luego de seguimiento una vez logrado ese propósito. Pero eso nos deja en una posición de jaque, porque si vamos a los organismos internacionales, desde hace aproximadamente 1 mes o 2 meses, están en lo que yo llamo particularmente un lloriqueo internacional porque no tienen solvencia económica, y agrego yo tampoco moral. Agregamos las declaraciones de Marco Rubio cuando establece si la OEA no puede responder colectivamente a una catástrofe en su propio hemisferio, ¿para qué sirve? Y agrego, ¿para qué se financia? De manera que ahora el tercer elemento, que es la carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente, esta semana justo, ha prohibido la entrada de cualquier nacional haitiano, incluyendo otros países, por un tema de seguridad nacional. Si eso es Donald Trump en los Estados Unidos, la todavía primera potencia del mundo, ¿qué será de la República Dominicana, que no lo tenemos solo al lado, sino adentro, para ser realistas? Pero yo creo que, mira, primero esas declaraciones precedentes de Marco Rubio, si la unimos luego a la solicitud de los expresidentes y del presidente de la República Dominicana, en cierta medida también es una demostración del simbolismo que representa el decir que los Estados Unidos ha provocado que haya un cónclave. Inmediatamente Marco Rubio se pronunció. ¿Qué hizo el secretario general de la OEA? Convocó un sínodo. Bueno, sínodo. Una reunión de alta seguridad. Reunión de urgencia provocada por el mayor aportante de la OEA. Por lo tanto, es un reconocimiento simbólico al poder que tienen los Estados Unidos para provocar una reunión de esa naturaleza, pero con resultados. Porque en el fondo lo que está diciendo, señores, ¿para qué sirve la OEA? Si finalmente un organismo multilateral tiene que depender de la decisión de uno solo o del impulso de uno solo. Nosotros vamos a asumir con este liderazgo, con nuestra voz, la necesidad de que ustedes se reúnan. Pero yo me estoy comprometiendo, porque no solamente decir que vamos a resolverlo. Estados Unidos asume con esa declaración un compromiso de aportar recursos necesarios para que finalmente eso operativa y financieramente pueda tener un resultado. Con un objetivo concreto que es muy distinto a algunos organismos de la comunidad internacional, como la Organización Mundial de la Salud, de la cual sale nueva vez los Estados Unidos, por inoperante además de ir contrario a los intereses del mundo, no solo de los Estados Unidos, y están negados a financiar eso. Ahora, hablando de financiación, hablemos en el plano local, en la República Dominicana, para finalizar, y el caso del Jet Set con respecto a la ayuda que están recibiendo por parte del gobierno dominicano a través de Supérate y otras instituciones. 30,000 pesos mensuales para las familias afectadas, ya sea de fallecidos o víctimas que han quedado evidentemente lesionadas. Mi pregunta es la siguiente. Vino la segunda partida de estos 30,000 pesos. 30,000 pesos, aproximadamente 235 víctimas. Preliminarmente, porque se han ido sumando otras víctimas, hablamos de aproximadamente 7 millones y pico por 6 meses, que se repite la operación. Ya estaríamos hablando de más de 14 millones de pesos por casi un año. Mi pregunta es, esto está siendo financiado por el pueblo dominicano, que ha sido una víctima dentro de esta tragedia. Claro. ¿Es esto siquiera posible y justo en este escenario? ¿No debería de ser otro quien pague por el daño? Mira,
Interesantísima la pregunta. En todos los países del mundo, por lo menos los países organizados, gestionan recursos financieros que son reservados para situaciones parecidas. Esto es una tragedia nacional. Y hay un fondo especial que fue creado por la Ley de Gestión de los Servicios en la República Dominicana, que tiene que ver con precisamente estas situaciones de tragedia, sean naturales, sean por fenómenos naturales, o sean como estos, una tragedia humana como consecuencia de la destrucción de un techo del YESET. Y por lo tanto, la Ley de Gestión de Riesgos genera la necesidad de la creación de un fondo. Y ese fondo es precisamente para las víctimas, socorrer a las víctimas no solamente en el tratamiento médico, en el tratamiento hospitalario, sino en el posoperatorio, en todo el tratamiento posterior, pero al mismo tiempo para solventar las necesidades mínimas de alimentación, y cuando digo alimentación, todas las necesidades que se unen a la alimentación, el estudio, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con transporte, etcétera, etcétera, necesarios para que por lo menos los hijos que quedaron huérfanos, los padres que quedaron sin hijos, los familiares y hermanos que quedaron a cargo de los hijos de los muertos, pues tengan los recursos mínimos para poder solventarlo. Por lo tanto, no es negativo que el gobierno lo haga, al contrario, es una obligación derivada de la Ley de Gestión de Riesgos. Sin Bien, embargo, doctor. para finalizar, lo que me preocupa es que no haya una vía para luego entonces resarcir esto hacia el pueblo. Porque si bien es cierto, yo estoy de acuerdo en un acompañamiento por parte del gobierno, porque también tiene responsabilidad civil en esta materia. Pero no es solo eso, sino que ante la situación que otro ha cometido con una responsabilidad directa, es lo que no entendemos, porque no es una ayuda gratuita, sino que está pagada por el impuesto del dominicano. Bueno, recuérdate que el Estado es fundado precisamente para, de alguna manera, equilibrar entre aquellos que más necesitan, y ante una tragedia como esta, que haya un fondo necesario aportado por todo el mundo, sin importar el origen, la causa de lo ocurrido, porque nadie quiere que esto haya ocurrido. El gobierno está obligado a necesariamente asistir a cada una de las víctimas, y ya los tribunales se encargarán de sancionar en lo penal y en lo civil a los responsables de esta tragedia. Bien, doctor Salcedo, solo nos queda agradecer su participación y esperamos tenerlo pronto. Que me inviten, como siempre. Yo feliz. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.